¿Y si les dijera que existe un metal tan ligero que parece imposible, pero lo suficientemente resistente como para sostener el fuselaje de un avión? ¿Y que este metal se puede extraer simplemente del agua de mar? Suena imposible, ¿verdad? Pero aquí es donde comienza el misterio del magnesio, un material que está transformando silenciosamente la aviación, los gadgets e incluso la medicina. Y lo más interesante, al final del video, descubrirán un dato sobre este metal que cambiará por completo su visión de la industria moderna. Así que abróchense los cinturones. Nos sumergimos en un mundo donde la ligereza puede ser más fuerte que el acero. El magnesio es tan ligero que parece irreal, pero al mismo tiempo es tan resistente como el acero y posee propiedades únicas. Ya está construyendo nuestro futuro, haciéndolo más ligero, más rápido y más eficiente. El magnesio, el 12º elemento de la tabla periódica, pertenece a los metales alcalinotérreos y al mismo tiempo sigue siendo uno de los materiales estructurales más ligeros disponibles para la industria. Su bajo número atómico no refleja en absoluto capacidades modestas. El magnesio combina baja densidad, resistencia suficiente y una excelente capacidad para formar aleaciones ligeras y rígidas. La comparación con otros metales es especialmente impresionante. Es aproximadamente un tercio más ligero que el aluminio, lo que lo hace atractivo para cualquier estructura donde el ahorro de peso sea crítico. Si lo comparamos con el titanio, la diferencia alcanza alrededor del 60%, lo que demuestra el potencial del magnesio en aplicaciones aeroespaciales y de transporte, donde tradicionalmente domina precisamente el titanio. Y finalmente, el magnesio es 4 veces más ligero que el acero, pero sus aleaciones pueden proporcionar la resistencia suficiente para muchas tareas de ingeniería. Precisamente por esta combinación de propiedades, el magnesio se considera un metal prometedor del futuro en diversas industrias. Imagínate esto: puedes crear una pieza que sea tan resistente como una de aluminio, pero que pese 3 veces menos. No es solo genial, es un auténtico game changer para muchas industrias. Tiene un color blanco plateado, se oxida fácilmente al aire formando una película protectora y, lo que es curioso, puede arder con una llama blanca deslumbrante. Algo que se usaba en los antiguos flashes fotográficos. El magnesio es un elemento extremadamente abundante, lo que lo hace aún más atractivo. Es el 8º elemento más común en la corteza terrestre y el 3º más abundante disuelto en el agua de mar. Así es, el océano es una fuente inmensa de magnesio. El magnesio se puede extraer del agua de mar, y este método suena realmente futurista. Aunque el magnesio representa apenas décimas de porcentaje, el volumen de los océanos lo convierte en prácticamente inagotable. Simplemente se recoge agua de mar y se le añade cal. Después se forma hidróxido de magnesio, que es insoluble, y se deposita inmediatamente en el fondo. Este sedimento se separa, se lava y luego se hace reaccionar con ácido clorhídrico para obtener cloruro de magnesio. Después, la solución se evapora hasta que queda una sal fundida casi pura. Esta masa fundida se introduce en los electrolizadores. Bajo la acción de la corriente eléctrica, el cloruro de magnesio se descompone. El magnesio puro se deposita en el cátodo, mientras que el cloro se extrae por separado y puede reutilizarse. El proceso consume enormes cantidades de energía, pero el resultado es metal de alta pureza a gran escala. El segundo método es mucho más terrenal, porque se basa en la extracción de minerales, dolomita y magnesita. Se extraen en canteras o minas, se trituran y se envían a calcinación.
Bajo la acción de altas temperaturas, el dióxido de carbono se libera del mineral y queda el óxido de magnesio. Luego entra en juego la pirometalurgia. El óxido de magnesio se mezcla con ferrosilicio y se calienta a temperaturas altísimas en el vacío. En estas condiciones, el magnesio comienza a evaporarse y precisamente en estado gaseoso se separa y luego se condensa en forma de metal puro. Es un método más tradicional, pero se sigue usando ampliamente gracias a su equipamiento relativamente simple y a sus resultados estables. El magnesio no es solo un metal ligero, es el material del futuro. Y ya se está usando activamente en muchas industrias, demostrando sus propiedades únicas. La industria automotriz y aeronáutica viven su momento estelar, donde cada gramo de peso cuenta. Cuanto más ligero es un coche o un avión, menos combustible consume y menos emisiones contaminantes libera a la atmósfera. Imagina que la carrocería de tu auto fuera de aleaciones de magnesio en lugar de acero. El transporte sería más rápido, económico y ecológico. Las aleaciones de magnesio se utilizan en carcasas de motores y transmisiones, donde se necesita alta resistencia con el mínimo peso. Las ligeras y resistentes llantas de magnesio mejoran el manejo y reducen la carga en la suspensión. Los componentes de asientos y tableros se vuelven más compactos, mientras que los elementos de la carrocería son más resistentes a la corrosión. En la aviación y la industria aeroespacial, el magnesio es ideal para componentes ligeros de aviones, cohetes y satélites, donde cada gramo vale oro, permitiendo aumentar el alcance de vuelo y la maniobrabilidad de las aeronaves. La electrónica y los gadgets tampoco se imaginan sin magnesio. Tu smartphone, portátil o tablet buscan ser más delgados, ligeros y resistentes. Y las carcasas de aleaciones de magnesio encajan a la perfección. No solo son ligeras, sino que también disipan el calor de forma excepcional, garantizando el funcionamiento fiable de procesadores y baterías, incluso bajo carga intensa. Muchos portátiles de gama alta y cámaras profesionales llevan precisamente carcasas de magnesio, capaces de soportar golpes sin añadir peso extra. La medicina abre una nueva era con el magnesio. Los científicos están desarrollando implantes para tratar fracturas óseas que con el tiempo se disuelven en el organismo sin dejar rastro ni requerir una segunda operación. Es un avance absolutamente revolucionario en biomedicina, donde el magnesio se convierte en un material biocompatible que estimula la regeneración de tejidos. Las aleaciones y la metalurgia son otro campo donde el magnesio resulta absolutamente indispensable. Es un elemento de aleación clave en muchísimas aleaciones de aluminio, y con solo añadir una pequeña cantidad de magnesio, el aluminio se vuelve mucho más resistente y capaz de enfrentarse a la corrosión. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio-magnesio se utilizan ampliamente en la industria naval para cascos de embarcaciones que resisten el agua salada. Y también para fabricar latas de bebidas, que son ligeras y no se oxidan. La pirotecnia y la iluminación aprovechan esa llama blanca y brillante del magnesio. Arde con una intensidad increíble, por eso se usa en fuegos artificiales, bengalas de señalización y dispositivos de iluminación especiales para crear una luz potentísima. La industria química valora el magnesio como reductor en la producción de otros metales, como el titanio, y como catalizador en procesos químicos complejos, acelerando las reacciones sin dañar el medio ambiente. Incluso en los suplementos alimenticios y la medicina, el magnesio juega un papel vital. Es un mineral esencial para nuestro organismo, que participa en cientos de reacciones bioquímicas.
desde la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos, hasta el control de los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial. Muchísimas personas toman suplementos de magnesio para mejorar el sueño, reducir el estrés, cuidar el sistema cardiovascular y mantener el tono general. Así que el magnesio está presente en todos los ámbitos de la vida moderna, desde el transporte y los dispositivos electrónicos hasta la salud, demostrando que la ligereza puede ir de la mano con una utilidad increíble. Imagina esto. Bajo los salares blancos de Sudamérica se esconde un material sin el cual todo nuestro mundo moderno se detendría. Teléfonos, coches eléctricos, incluso satélites. Todo vive gracias a él. Lo llaman oro blanco, y por él ya se libra una verdadera guerra entre países y corporaciones. Pero, ¿por qué este metal de color blanco plateado se ha vuelto tan valioso que incluso se extrae de las entrañas hirvientes de la Tierra? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando se acabe? Mira hasta el final y descubrirás el peligroso secreto que esconde el litio. Imagina el metal más ligero del universo, de color blanco plateado, extremadamente reactivo y al mismo tiempo dotado de la capacidad única de almacenar una enorme cantidad de energía. Es el litio, el elemento número 3 en la tabla periódica, que ha resultado ser un verdadero tesoro de la modernidad. Fue descubierto hace más de 2 siglos, en 1817, y al principio encontró aplicación en cosas bastante prosaicas, en la producción de vidrio, cerámica e incluso en la medicina. Pero el verdadero momento estelar del litio llegó a finales del siglo pasado, cuando el mundo fue presa de la fiebre de las baterías de iones de litio. Fue entonces cuando quedó claro que estábamos ante algo más que un simple metal. Al litio comenzaron a llamarlo oro blanco, no por su brillo, sino por su importancia estratégica. Al igual que el oro fue un símbolo de riqueza, el litio es hoy un indicador del progreso tecnológico y la independencia energética. Su demanda crece tan rápidamente que constantemente buscamos nuevas fuentes y perfeccionamos los métodos de su extracción. Entonces, ¿dónde se esconde este oro blanco? Sus yacimientos están dispersos por todo el planeta, pero las mayores reservas, verdaderamente gigantescas, se concentran en unas pocas regiones clave. Imagina un enorme triángulo del litio, en Sudamérica, que abarca partes de Chile, Argentina y Bolivia. Son vastas extensiones de salares donde bajo la superficie de la Tierra se esconde una verdadera riqueza. Además, hay importantes reservas en Australia, China y Estados Unidos. Existen 2 métodos principales para extraer este valioso metal. El primero, y actualmente el más común y económico, es la extracción de lagos salados, o como también se les llama, salmueras. Imagina cómo en regiones áridas y duras, como el famoso Salar de Atacama en Chile, o el majestuoso Salar de Uyuni en Bolivia. Enormes bombas extraen salmueras subterráneas, saturadas de litio. Este líquido luego se bombea a gigantescas piscinas de evaporación, que parecen espejos de un azul o verde brillante. Bajo el sol implacable y las ráfagas de viento, el agua se evapora gradualmente, concentrando el litio junto con otros minerales. Este proceso natural, pero lento, puede durar de varios meses a 2 años, pero su principal ventaja son los costos de extracción relativamente bajos. Sin embargo, aquí también hay sus desafíos. El proceso requiere una enorme cantidad de agua, un recurso escaso en estas regiones desérticas, y también depende de los caprichos del clima. Otro método importante es la extracción de rocas duras,
en particular de minerales como la espodumena. Esto ya es una verdadera minería, que recuerda a la búsqueda de minerales tradicionales. En Australia, por ejemplo, existen gigantescas canteras a cielo abierto, donde se extraen rocas que contienen litio. Después de que estas rocas son extraídas, se trituran y luego, mediante procesos especiales como la flotación, se separan los minerales de litio. A continuación, los minerales se someten a un tratamiento térmico, se calcinan a altas temperaturas y luego se realiza un procesamiento químico para obtener litio puro en forma de sales, por ejemplo, carbonato o hidróxido de litio. Este método permite obtener litio más rápidamente y no depende del clima, pero es considerablemente más caro y tiene un mayor impacto ambiental, ya que implica la destrucción del paisaje y la generación de una gran cantidad de residuos. Pero la humanidad no se detiene. Los científicos e ingenieros están investigando nuevas fuentes de litio más ecológicas. Por ejemplo, algunas aguas geotérmicas también contienen concentraciones significativas de este metal, y ya se están desarrollando tecnologías para la extracción directa de litio de estas fuentes termales. Esto podría ser una verdadera revolución, ofreciendo una forma más limpia y eficiente de extracción. También se han descubierto grandes reservas de litio en yacimientos de arcilla, lo que abre nuevas perspectivas. Y, por supuesto, el futuro pertenece al reciclaje. El reciclaje de baterías de iones de litio usadas se está volviendo cada vez más importante. No solo reduce la necesidad de extracción primaria, sino que también ayuda a crear un ciclo cerrado, lo cual es críticamente importante para el desarrollo sostenible, ya que el litio, como cualquier recurso, no es infinito. Después de que el litio es extraído en forma de materia prima, comienza la verdadera alquimia. Pasa por un proceso de transformación complejo y de múltiples etapas para ser apto para la producción de baterías de alta tecnología. Primero, de la materia prima extraída, se obtienen los principales productos industriales: carbonato de litio o hidróxido de litio. El carbonato de litio se obtiene más a menudo de las salmueras. Es un compuesto relativamente simple y económico que se utiliza ampliamente en las baterías de nuestros teléfonos inteligentes y en algunos tipos de coches eléctricos. El hidróxido de litio, que se produce tanto de salmueras como de rocas duras, se está volviendo cada vez más popular. Permite crear cátodos, los electrodos positivos de las baterías, con mayor densidad energética, lo que significa que los coches eléctricos podrán recorrer mayores distancias con una sola carga. Es precisamente el litio el componente clave del cátodo, la parte más importante de una batería de iones de litio. Existen varias recetas para crear materiales de cátodo, cada una con sus propias ventajas. Por ejemplo, el óxido de litio y cobalto se utiliza para la electrónica portátil. Pero para los coches eléctricos, lo más común es utilizar óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto, que proporciona un excelente equilibrio de energía, potencia y seguridad. Para el transporte comercial y algunos modelos de coches eléctricos, a veces se elige el fosfato de hierro y litio, que aunque tiene una menor densidad de energía, se distingue por su alta seguridad y larga vida útil. Una vez que todos los componentes, cátodo, ánodo, el separador que los divide y el electrolito, están listos, se ensamblan en celdas de batería individuales. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de ultra limpieza y requiere una precisión increíble. Luego, estas celdas se conectan entre sí para formar módulos, y varios módulos se combinan en un gran paquete de baterías.
Es este paquete el que se convierte en el corazón del coche eléctrico. Cada uno de estos paquetes está equipado con un complejo sistema electrónico de gestión, que controla incesantemente la carga, la descarga, la temperatura y el estado general de cada celda individual, garantizando la seguridad y la eficiencia. Aunque los coches eléctricos desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático, ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es importante entender que la extracción de litio también tiene sus propios desafíos ecológicos. Una de las cuestiones más agudas es el uso del agua. Esto es especialmente cierto para la extracción de salmueras en regiones áridas, donde el agua es un recurso extremadamente escaso. Algunos métodos pueden requerir hasta 2 millones de litros de agua para producir una sola tonelada de litio. También existe el riesgo de contaminación del suelo y las fuentes de agua con los reactivos químicos utilizados en el proceso de refinado si no se cumplen los más estrictos estándares ambientales. Y, por supuesto, la minería, especialmente las canteras a cielo abierto, puede llevar a la destrucción de los paisajes naturales y los hábitats de la vida silvestre. Imagina una piedra, de apariencia tan común, pero en cuyo interior se esconde la fuerza capaz de soportar las multimillonarias cargas de la civilización. ¿Cómo, a partir de una roca sin rostro, nace una carretera que soportará millones de coches? ¿Cómo la vibración de las mandíbulas de acero transforma un monolito en los diminutos cristales de las futuras ciudades? Cada año, solo en los Estados Unidos, se trituran más de 1.000 millones de toneladas de rocas. Y este estruendo se oye mucho más allá de las canteras. Pero hay un detalle que no se cuenta en los informes públicos. Lo que se esconde en el polvo y los golpes de estas máquinas podría cambiar tu percepción sobre una simple piedra. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que esconde la industria. Todo comienza no en un taller, sino en una enorme herida abierta en el cuerpo de la Tierra. Una cantera. El ingrediente principal de nuestra receta, que constituye alrededor del 80% de toda la masa, es la piedra caliza, una roca común que es, en esencia, los restos fosilizados de antiguas criaturas marinas. Para arrancarla de la roca madre, los ingenieros llevan a cabo toda una operación especial. Perforan decenas de pozos profundos, colocan en ellos cientos de kilogramos de explosivos y, con un ¡boom!, ensordecedor y profundo que hace temblar la tierra a kilómetros a la redonda, miles de toneladas de roca se desprenden del macizo rocoso. A continuación, entran en escena verdaderos monstruos, camiones volquete de cantera, cuyas ruedas son más altas que una persona. Una excavadora gigante, cuya pala puede levantar de una vez el peso de varios coches, carga estos bloques de piedra en las cajas de los camiones. Estos gigantes amarillos transportan su carga al primer punto de transformación, la trituradora primaria. La trituradora primaria es una enorme boca de acero, con mandíbulas macizas, que con un crujido ensordecedor, aplasta rocas de varias toneladas en trozos del tamaño de un balón de fútbol. Junto con la piedra caliza, a la trituradora se le añade un segundo ingrediente importante: arcilla o esquisto. Son la fuente de silicio, aluminio y hierro, necesarios para la química correcta de nuestro futuro cemento. Después de la trituración primaria, la piedra se transporta por una cinta transportadora a un almacén de materias primas y, desde allí, a la siguiente etapa, donde debe convertirse en polvo. Entra en un molino de crudo. Puede ser un tambor giratorio gigante lleno de bolas de acero que muelen la piedra con estruendo, o, lo que es más moderno, un molino de rodillos vertical. Imagina un enorme plato giratorio, sobre el que ruedan con una fuerza colosal varios rodillos de acero macizos. La piedra cae bajo estos rodillos y simplemente se pulveriza hasta convertirse en el polvo más fino,
más fino que la harina. Una potente corriente de aire caliente recoge este polvo y lo saca del molino. Este proceso muele y seca la materia prima al mismo tiempo. El polvo obtenido, llamado harina cruda, se mezcla a fondo en enormes silos, con la ayuda de aire comprimido para obtener una mezcla perfectamente homogénea. Y ahora, esta mezcla gris y polvorienta está lista para encontrarse con el fuego. Comienza su viaje al corazón mismo de la fábrica, al vientre de un dragón industrial, el horno rotatorio. Un enorme tubo de acero de 200 metros de largo, como 2 campos de fútbol, revestido por dentro con ladrillos refractarios. Este tubo está instalado con una ligera inclinación y gira muy lentamente, casi imperceptiblemente, sobre su eje. La harina cruda se vierte en el extremo superior y ligeramente elevado de este tubo. Y desde el extremo inferior, un quemador gigante lanza una rugiente columna de fuego, como en el motor de un cohete. La temperatura en esta zona alcanza unos infernales 1450 grados Celsius. Nuestro polvo, mientras se remueve lentamente y se desliza hacia abajo gracias a la rotación y la inclinación, comienza su largo y caliente viaje hacia este fuego. Dentro del horno, pasa por varias zonas de temperatura y sufre transformaciones asombrosas. Primero, en la zona más fría, se evapora el resto de la humedad. Luego, cuando la temperatura alcanza los 900 grados, tiene lugar un proceso llamado calcinación. De la piedra caliza se libera dióxido de carbono y se convierte en óxido de calcio. Y, finalmente, en la zona más caliente, en el infierno mismo, ocurre lo principal: la sinterización. El óxido de calcio reacciona con los óxidos de silicio, aluminio y hierro, formando minerales completamente nuevos, con nombres complejos, como halita y belita. El polvo se derrite y se convierte en pequeñas bolas oscuras, de color grisáceo negro, del tamaño de un guisante a una nuez. Esto es el clinker, el corazón y el alma del cemento. Es, en esencia, energía química enlatada, esperando su momento para despertar. El clinker, al rojo vivo, cae del extremo inferior del horno e inmediatamente llega a un enfriador especial. Aquí se le soplan potentes corrientes de aire frío. Este es un paso muy importante. El enfriamiento rápido congela la estructura química del clinker en su estado más activo. El clinker enfriado, duro como una piedra, se transporta por una cinta a un almacén, donde puede guardarse durante meses. Y entonces llega la etapa final de la transformación. El clinker por sí solo son solo piedrecitas inactivas. Para convertirlo en cemento, hay que volver a molerlo hasta convertirlo en el polvo más fino. Se carga en un molino de cemento, que es muy similar al de crudo, un enorme tambor lleno de bolas de acero. Pero antes de empezar a moler, al clinker se le añade un último pero increíblemente importante ingrediente: alrededor de un 5% de yeso. El yeso es el freno de nuestro cemento. Sin él, el cemento, al mezclarse con agua, fraguaría casi instantáneamente, convirtiéndose en piedra en pocos minutos, y sería imposible trabajar con él. El yeso regula este proceso, dando a los constructores un tiempo precioso. Y esta mezcla de clinker y yeso se muele durante horas en el molino hasta que se convierte en el polvo gris, increíblemente fino, que todos conocemos. Sus partículas son tan pequeñas que pueden pasar por un tamiz capaz de retener el agua. El cemento terminado, todavía caliente después del molino, se transporta por tuberías neumáticas, como por vasos sanguíneos, a enormes y altos silos de almacenamiento. Son gigantescas torres que albergan miles de toneladas de producto terminado.
Desde allí se envía a los consumidores, o se envasa en sacos de papel para la venta al por menor, o se carga a granel, en camiones cisterna especiales o vagones de ferrocarril. Y así, después de haber recorrido el camino desde una roca sólida, pasando por la trituración, la mezcla, una cocción infernal en el vientre de un dragón y una molienda final, nace este modesto polvo gris, listo para despertar al encontrarse con el agua y convertirse en una piedra fuerte y fiable que será el cimiento de nuestras casas, puentes y ciudades enteras. Anualmente, en el mundo, se producen más de 4.000 millones de toneladas de cemento. Este número es absolutamente alucinante. Intentemos imaginarlo. Significa que por cada persona en el planeta, tú, yo, todos, se produce más de media tonelada de este polvo gris cada año. Es el material de construcción más popular de la Tierra después del agua. Y si tomaras todo ese cemento y construyeras con él un muro continuo de 1 metro de ancho y 1 metro de alto, podrías rodear nuestro planeta por el ecuador más de 40 veces, cada año. Cada año, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de vidrio, suficiente para cubrir un país entero. Pero pocos saben que el camino hacia un panel perfectamente transparente comienza con arena blanca, parecida a un desierto en miniatura. Imagina un río de vidrio al rojo vivo que fluye a través de un horno del tamaño de una casa y se vierte suavemente sobre una superficie de estaño fundido, creando una cinta perfectamente lisa. Esto no es solo tecnología, es una verdadera alquimia que transforma una materia frágil en una armadura transparente para rascacielos, acuarios e incluso coches. Mira hasta el final. Allí revelaré un secreto del que seguro nunca has oído hablar. Todo comienza en un enorme almacén de materias primas parecido a un desierto en miniatura. El ingrediente principal, que constituye alrededor del 70% de nuestro futuro producto, es arena de cuarzo de la más alta pureza. Debe ser perfectamente blanca, porque cualquier impureza de hierro le daría al vidrio un indeseable tono verdoso. Junto a la montaña de arena hay colinas de otros polvos blancos, carbonato de sodio, que actúa como un fluidificante, bajando la temperatura de fusión, y piedra caliza, que le da al vidrio estabilidad y resistencia. Un gigantesco cargador de pala coge toneladas de cada ingrediente y los vierte en enormes silos. Desde allí, por orden de una computadora, se transportan por una cinta transportadora a un mezclador. Es un tambor giratorio gigante donde todos los componentes, incluida una cantidad significativa de vidrio reciclado, se mezclan en una mezcla perfectamente homogénea llamada carga. Ahora, esta carga seca y polvorienta comienza su viaje al corazón mismo de la fábrica, el horno de fundición. Una enorme piscina, revestida por dentro con ladrillos refractarios del tamaño de una casa pequeña. Es un horno que nunca duerme. Funciona de forma continua, durante años, manteniendo en su interior una temperatura de 1600 grados Celsius. La carga, en un flujo continuo, se vierte por una cinta transportadora en un extremo de este horno. Al caer en este infierno, comienza a fundirse instantáneamente, convirtiéndose en un río espeso, viscoso y de un naranja cegador de vidrio líquido. Este río fluye lentamente a través de toda la piscina, y durante este tiempo, todas las burbujas de gas salen de él, y la masa se vuelve perfectamente homogénea. Y entonces, este río de fuego brillante sale del horno y llega al invento más genial del mundo del vidrio, el baño de flotado. Es un largo túnel hermético, lleno no de agua, sino de estaño fundido. El estaño tiene una superficie perfectamente lisa y especular.
Como el vidrio es más ligero que el estaño y no se mezcla con él, se extiende por la superficie, como el aceite sobre el agua, formando una cinta perfectamente plana e impecablemente lisa. La gravedad la hace perfectamente plana por debajo y la tensión superficial perfectamente lisa por arriba. El grosor de esta cinta se regula con la velocidad a la que se extrae del baño y con rodillos especiales. Anualmente, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de este vidrio flotado. Es suficiente para cubrir todo el territorio de Chipre. Después del baño de flotado, la interminable cinta de vidrio, todavía muy caliente pero ya sólida, entra en un largo túnel llamado túnel de recocido. Esta es una etapa críticamente importante. Si el vidrio se enfriara demasiado rápido, se crearían en él tensiones internas colosales y sería frágil como un adorno de Navidad. Pero en el túnel, de cientos de metros de largo, la temperatura del vidrio se reduce lenta y muy controladamente, desde 600 grados hasta la temperatura ambiente. Esto permite que las moléculas se relajen y elimina todas las tensiones. Del otro extremo del túnel sale una cinta de vidrio perfectamente transparente, plana y libre de tensiones, que un cortador automático con un rodillo de diamante corta en enormes láminas, llamadas láminas jumbo. Su tamaño puede alcanzar los 6 por 3 metros. Pero esto es solo la materia prima, solo una capa de nuestro futuro sándwich. Para los rascacielos y los acuarios, el vidrio ordinario es demasiado débil. Por eso, estas láminas se envían a un entrenamiento adicional. Para hacer el vidrio 5 o 7 veces más resistente, se templa. La lámina de vidrio entra en un horno donde se calienta a una temperatura de 620 grados, casi hasta su punto de reblandecimiento. Y luego se saca instantáneamente, y se sopla por ambos lados con potentes chorros de aire frío. La superficie exterior del vidrio se enfría instantáneamente y se contrae, formando un resistente caparazón, mientras que la parte interior se enfría más lentamente. Esto crea unas tensiones internas increíbles que hacen que el vidrio sea locamente resistente. Si tal vidrio se rompe, se deshará en miles de pequeños cubos seguros y no en fragmentos afilados como dagas. Pero incluso el vidrio templado es solo una capa. Para crear una verdadera armadura, se utiliza el proceso de laminado. Se toman 2 o más láminas de vidrio y entre ellas se coloca una fina película transparente de polivinilbutirol. Este sándwich se envía a un horno especial llamado autoclave. En su interior se crea una alta temperatura y una enorme presión. Bajo la acción del calor y la presión, la película se derrite y pega firmemente las láminas de vidrio en un único bloque monolítico. Si tal vidrio se rompe, no se deshará. Los fragmentos permanecerán pegados a la película, como moscas en una cinta adhesiva. Así es como se hacen los parabrisas de los coches, y así es como se hace el vidrio para los rascacielos. Para los acuarios, este sándwich puede ser simplemente increíble. Por ejemplo, el grosor del vidrio acrílico en el acuario de Dubái alcanza los 75 centímetros. Es casi 1 metro de grosor. Está compuesto por muchas capas pegadas entre sí y es capaz de soportar la presión de 10 millones de litros de agua. Finalmente, al vidrio para rascacielos se le aplica un recubrimiento especial. En una enorme cámara de vacío, sobre la superficie del vidrio, se pulverizan las más finas capas invisibles de metales como la plata o el titanio. Este proceso, llamado pulverización catódica por magnetrón, crea un recubrimiento de baja emisividad. Funciona como un filtro inteligente. En verano, refleja la radiación solar infrarroja hacia el exterior, evitando que el interior se caliente, y en invierno, por el contrario, refleja el calor de los radiadores de vuelta a la habitación, impidiendo que se escape.
Esto permite reducir los costos de calefacción y aire acondicionado de un rascacielos en un 30 o 50%. Y solo después de todas estas complejas, calientes y precisas operaciones, la arena común se convierte en una armadura transparente de alta tecnología, lista para convertirse en un muro invisible entre el hombre y los elementos. De la fábrica sale un enorme y perfectamente limpio panel de vidrio. Es resistente, pero al mismo tiempo increíblemente frágil a los golpes puntuales y las vibraciones. ¿Cómo transportarlo intacto a cientos de kilómetros? Para ello se utilizan camiones especiales que parecen extraños esqueletos metálicos. Son los llamados inloaders. En lugar de una caja normal, tienen en el medio un profundo pozo y a los lados dos marcos inclinados, parecidos a caballetes gigantes, llamados pirámides. Las láminas de vidrio se colocan en estas pirámides casi verticalmente, en un pequeño ángulo. Esto se hace para que el peso se distribuya uniformemente y para minimizar la carga de las vibraciones de la carretera. Cada lámina está separada de la siguiente por suaves espaciadores y todo el paquete está firmemente sujeto con decenas de correas y abrazaderas hidráulicas. El conductor de un camión así es un verdadero as. Lo conduce de manera increíblemente suave, evitando frenazos y giros bruscos. Cada año, en el mundo, se evapora del agua de mar una cantidad de líquido suficiente para llenar millones de piscinas olímpicas. Y todo esto solo por uno de los productos más antiguos y caros de la historia de la humanidad, la sal. En la bahía de San Francisco, las gigantescas salinas ocupan más de 13.000 acres. Eso es como 10.000 campos de fútbol alicatados. Aquí, el sol y el viento convierten 600 millones de galones de agua en 1 millón de toneladas de cristales blancos como la nieve. Pero la principal intriga es que, al final de este video, descubrirás un secreto que cambiará para siempre tu percepción sobre la sal común. Puede que pienses que la sal es solo una especia barata, pero no. El mercado de la sal gourmet, donde la sal marina es la reina indiscutible, en los Estados Unidos es un negocio de cientos de millones de dólares y está creciendo a pasos agigantados. La gente está dispuesta a pagar más por este trozo de sol y mar en su plato, y ahora entenderás por qué. Las salinas de la bahía de San Francisco son unas de las más grandes del país. Su superficie total supera los 13.000 acres. Es como alicatar más de 10.000 campos de fútbol americano. Es toda una ciudad construida con estanques poco profundos que brillan con todos los colores del arco iris, del azul al rosa, dependiendo de la concentración de sal y los microorganismos. Y esta gigantesca fábrica produce anualmente más de 1 millón de toneladas de sal. Es el peso de aproximadamente 250.000 camionetas Ford F-150 de tamaño completo, cada año. Imagina una enorme extensión de costa en algún lugar cálido, soleado y ventoso. Por ejemplo, en la costa del Mediterráneo, en Francia o en Portugal. Aquí, en un terreno perfectamente plano, la gente construye todo un laberinto de estanques poco profundos e interconectados, llamados salinas. Se parece a gigantescos arrozales, solo que en lugar de arroz, aquí crecerá sal. Y así, durante la marea alta, se abren las compuertas, y el agua de mar, limpia y llena de vida, fluye con fuerza hacia el primer y más grande estanque. Este es nuestro jardín de infancia para los futuros cristales. Las compuertas se cierran y para el agua comienza un largo y perezoso viaje. Para obtener una sola libra de esta crujiente sal marina,
El sol y el viento deben evaporar casi 3,5 galones de agua de mar. Es decir, por cada 100 libras de agua, solo hay unas 3,5 libras de sal. Imagina que necesitas beber 28.000 botellas de agua estándar para obtener un pequeño salero de sal, y ahora multiplica eso por millones de toneladas. Para producir ese millón de toneladas de sal en la bahía de San Francisco, se evaporan anualmente más de 600.000 millones de galones de agua. Eso es suficiente para llenar casi 1 millón de piscinas olímpicas. Ahora entran en juego los dos principales trabajadores de nuestra fábrica. El primero es el sol. Comienza a tostar sin piedad la superficie de este enorme estanque, calentando el agua. El segundo es el viento. Sopla sobre la superficie, llevándose el aire húmedo y acelerando la evaporación. Día tras día, semana tras semana, el agua se evapora lenta pero inexorablemente, y la concentración de sal en ella aumenta. La solución se vuelve cada vez más salada. Cuando alcanza una cierta densidad, se bombea al siguiente estanque, un poco más pequeño y menos profundo. Y el proceso se repite. Es como preparar un almíbar. Evaporamos lentamente el agua para hacerlo más espeso. Mientras el agua viaja por este laberinto, de ella van precipitando gradualmente diferentes minerales. Primero, en los primeros estanques, se depositan en el fondo el yeso y otras impurezas no deseadas. Es un proceso de purificación natural. El agua se vuelve cada vez más limpia y más salada. Y así, después de varios meses, esta solución súper concentrada, llamada salmuera, llega a los estanques finales y menos profundos. Los cristalizadores. Esta es la sala de partos de nuestra fábrica de sal. Aquí, la profundidad del agua es de solo unos centímetros, y la concentración de sal es tan alta que ya no puede permanecer disuelta. Y aquí comienza el verdadero milagro. Bajo el sol abrasador, en la superficie del agua, comienzan a formarse pequeños cristales de sal, parecidos a copos de nieve. Este es el producto más delicado, puro y caro, las llamadas flores de sal, o fleur de sel. Los trabajadores, llamados paludiers, con la ayuda de rastrillos de madera especiales, parecidos a enormes paletas, recogen con mucho cuidado, a mano, esta fina y frágil capa de la superficie. Es un trabajo de joyería que requiere una paciencia increíble. Estas flores no tienen tiempo de hundirse y absorber otros minerales, por lo que tienen un sabor increíblemente puro y delicado. Los cristales de sal que no fueron recogidos de la superficie crecen lentamente y se depositan en el fondo del cristalizador, formando una capa gruesa y densa. Cuando casi toda el agua se ha evaporado y en el fondo yace una brillante manta blanca de sal, llega el momento de la gran cosecha. A veces se hace a mano, con palas y carretillas. Los trabajadores amontonan la sal en enormes montañas blancas como la nieve, que brillan al sol como cumbres nevadas. En producciones más modernas, se pueden utilizar pequeñas cosechadoras especiales que cortan y recogen cuidadosamente la capa de sal. Pero esto aún no es el final. La sal recogida está húmeda y necesita secarse. Se deja en estas enormes montañas al aire libre durante varios meses y a veces hasta un año. El sol y el viento continúan su trabajo, eliminando lentamente los restos de humedad. La lluvia que cae periódicamente lava la sal, eliminando las últimas impurezas, como el amargo cloruro de magnesio. Es un proceso de purificación natural que le da a la sal su característico sabor suave, tan apreciado por los gourmets. Y solo después de este largo camino, cuando la sal se ha vuelto seca y suelta, puede ser enviada al procesamiento final.
Se tamiza para clasificar los cristales por tamaño, desde los grandes y gruesos para los molinillos, hasta los finos para los saleros comunes. A diferencia de la sal de mesa común, no se somete a un tratamiento químico agresivo ni se le añaden antiaglomerantes. Permanece tal como la creó la naturaleza, con toda la riqueza de micronutrientes como el magnesio, el potasio y el calcio, que le dan ese sabor a biomar un poco más complejo y profundo. ¿Por qué la gente paga más por este producto secado al sol? El secreto está en la química. La sal de mesa común, que se extrae de las minas, es casi 100% cloruro de sodio puro. Pasa por un tratamiento agresivo donde se le elimina absolutamente todo lo superfluo. Es como un soldado perfectamente pulido, pero un poco solitario. En cambio, la sal marina, después de la evaporación del agua, alrededor del 80% de su composición, es ese mismo cloruro de sodio. Pero el 10 o 15% restante es un verdadero cóctel de más de 60 micronutrientes que quedaron del océano: magnesio, potasio, calcio y muchos otros. Es precisamente esta cola mineral la que le da a la sal marina su sabor más complejo y suave, y su textura característica. Así que estas cifras son la prueba de que la tecnología más antigua de la Tierra, que utiliza solo el sol y el mar, puede ser no solo hermosa, sino también increíblemente a gran escala, convirtiendo miles de millones de galones de agua en millones de libras de sabor puro. Cada año, en el mundo, crecen más de 20 millones de toneladas de bambú. Y no es solo una planta, sino un verdadero material de construcción del futuro. Imagina, un solo brote puede crecer 1 metro en solo un día, y 1 hectárea de bosque de bambú produce 10 veces más biomasa que un bosque de pinos convencional. Pero lo más interesante comienza cuando estos tallos gigantes llegan a la fábrica. Allí recorren un camino desde ser una simple hierba hasta convertirse en tableros, tan resistentes como el acero, y al mismo tiempo ecológicos. Y hay un secreto que descubrirás solo al final de este video. Un hecho que cambiará tu percepción sobre el bambú para siempre. Todo comienza no en un taller, sino en los interminables océanos verdes del sur de China, donde crece el bambú gigante moso. Imagina, un brote joven puede crecer 1 metro en un solo día. Literalmente puedes verlo crecer. En pocos meses, alcanza su altura máxima de 30 metros y en solo 4 o 5 años está listo para la cosecha. Cuando los trabajadores llegan al bosque, no utilizan maquinaria pesada. Con sierras comunes, cortan los tallos maduros, dejando intacto el sistema de raíces, que inmediatamente produce nuevos brotes. Es como cortar un césped gigante, un recurso infinito y autorrenovable. Los tallos huecos cortados se limpian de ramas y se transportan a la fábrica, donde les espera su primera gran transformación. Primero, enormes sierras cortan los largos tallos en secciones de la longitud deseada. Luego, estos tubos huecos llegan a una máquina especial para partirlos. Imagina un cortador de manzanas gigante. Con una velocidad increíble, parte cada sección en decenas de tiras largas y estrechas. Pero estas tiras todavía tienen una forma redondeada, una piel exterior verde y nudos internos. Por eso, se envían a la siguiente máquina, que les da una verdadera manicura. Corta todo lo sobrante, convirtiendo cada tira en un listón perfectamente rectangular. Ahora tenemos miles de estos listones, pero todavía están crudos. Les espera un spa industrial. Se sumergen en enormes cubas de agua hirviendo o se tratan con vapor caliente.
Este procedimiento elimina todo el almidón y el azúcar del bambú, haciéndolo completamente poco atractivo para los insectos y el moho. Es en esta etapa donde el bambú puede adquirir su color. Si se trata durante poco tiempo, permanecerá claro, natural. Pero si se mantiene en el vapor caliente por más tiempo, los azúcares en su interior se caramelizan y adquiere un tono profundo, cálido y meloso. Después del baño caliente, los listones perfectamente limpios y desazucarados se envían a un horno de secado. Allí, a una temperatura controlada, se secan lentamente hasta alcanzar un nivel de humedad del 8 o 10%. Esto es críticamente importante para la estabilidad del futuro tablero. Ahora tenemos la materia prima ideal y es hora de montar nuestra lasaña de bambú. Los trabajadores clasifican cuidadosamente los listones por calidad y color. Luego se mueven por una cinta transportadora bajo rodillos especiales que los cubren generosamente con pegamento. Y aquí es donde ocurre la magia principal que define el aspecto del futuro tablero. Hay dos métodos principales de colocación. El primero es horizontal. Los listones se colocan planos, uno al lado del otro, en una sola capa. Como resultado, se obtiene un tablero en el que se ven claramente las características articulaciones del bambú, lo que crea un patrón clásico y reconocible. El segundo método es vertical. Los listones se giran 90 grados y se colocan de canto, presionándolos firmemente uno contra el otro. El resultado es un tablero con un patrón más fino, lineal y elegante, donde los nudos de bambú son casi imperceptibles. El pastel, formado y pegajoso de listones de bambú, está listo para la prueba final. Se envía a una prensa caliente. Es un verdadero titán industrial. Con una fuerza de cientos de toneladas y a una temperatura de 150 grados Celsius, comprime esta masa. El pegamento, bajo la acción del calor y la presión, se polimeriza, pegando firmemente miles de listones individuales en un único bloque monolítico, increíblemente denso y resistente. De la prensa sale un tablero enorme, caliente, pero ya completamente sólido. Pero esto todavía no es un producto comercial, es solo un semi-elaborado. Primero, este enorme tablero se deja reposar durante varios días para estabilizar las tensiones internas. Luego se envía al corte. Sierras gigantes lo cortan en láminas de tamaños estándar. Y finalmente, llega el momento de los procedimientos cosméticos. Cada lámina pasa por una máquina de lijado de varias etapas. Una serie de bandas abrasivas, desde las más gruesas hasta las más finas, convierten su superficie rugosa en una perfectamente lisa y sedosa al tacto. La etapa final es el control de calidad. Un inspector examina cuidadosamente cada lámina, comprobando la presencia de defectos, la precisión de la geometría y la calidad del lijado. Los tableros terminados, perfectamente lisos, de contrachapado de bambú se marcan, se empaquetan y se envían a los almacenes. Y así, después de haber recorrido el camino desde la hierba de más rápido crecimiento del planeta, a través de baños de vapor, cuchillas precisas y los abrazos de fuego de la prensa, nace este asombroso material. Hermoso como una madera exótica, resistente como el acero y ecológico como la propia naturaleza, listo para convertirse en un elemento elegante y fiable en nuestros hogares. Ya sabemos que el bambú crece a una velocidad cósmica. De una hectárea de bosque de bambú se pueden cosechar anualmente de 10 a 30 toneladas de biomasa. En comparación, de una hectárea de bosque de pinos solo se pueden obtener de 2 a 5 toneladas de madera en el mismo periodo.
Esto significa que para producir la misma cantidad de material se necesita 10 veces menos tierra. Los tableros de bambú vienen en diferentes grosores, desde unos pocos milímetros hasta 50 milímetros, para encimeras macizas o vigas de construcción. Y aquí hay un matiz interesante. Un tablero no solo puede constar de una capa. Para lograr la máxima estabilidad, los fabricantes a menudo hacen tableros multicapa. Por ejemplo, un tablero de 3 capas puede tener 2 capas exteriores, con listones orientados verticalmente, y una capa interior con listones orientados horizontalmente. Esta estructura cruzada, como en el contrachapado, hace que el tablero sea increíblemente resistente a la deformación y al alabeo. El bambú es un campeón en la absorción de dióxido de carbono. Una hectárea de bosque de bambú puede absorber 62 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que es un 35% más que una superficie similar de bosque convencional. Esto lo convierte no solo en un material carbono neutral, sino carbono negativo. Es decir, durante su vida, absorbe más carbono del que se emite durante su procesamiento y transporte.